Nos encontramos en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, en la bellísima Plaza Vasco de Quiroga. Esta plaza, que fue fundada en los años 1540 por el ilustrísimo don Vasco de Quiroga, primer arzobispo del estado de Michoacán. Un dato muy importante de Vasco de Quiroga, que él fue primeramente obispo antes de ser sacerdote. Algunos datos importantes de lo que fue la meseta purépecha y esta ciudad fue que esta región estaba dominada en los años 1300 por el imperio purépecha, reinado por el Calzónsin, que era rey o emperador. Eso significa Calzónsin. En aquel entonces el primer Calzónsin fue un personaje llamado Taría Curi. En el año de 1520 a 1530, ¿cómo se llamaba el personaje este? Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán. En aquel tiempo el rey o Calzónsin fue Tangansúan II. Pero ¿por qué lo mató Nuño de Guzmán al rey Calzónsin II? Aquí fue como una lucha de poderes. Quería tener Nuño de Guzmán el control de todo lo que es la meseta purépecha, venía a conquistar precisamente. Entonces aquí el emperador o el rey era Tangansúan y pues decidió hacer un pequeño juicio y decir que estaba a espaldas de la corona española, estaba siguiendo todavía sus creencias, sus costumbres, decían que era un idólatra. Pero sobre todo fue por envidia, porque la verdad que si nos remontamos a esa época, la región de aquí de Pátzcuaro sigue siendo bella, pero en aquellos tiempos, te imaginas el lago cristalino, color azul, los pescadores, toda la región estaba llena de ríos, vegetación al 100%. Si ahora nosotros cuando vamos a un lugar lleno de vegetación, ¿cómo nos emocionamos al sentir la naturaleza, el aire fresco? Nos sentimos en otro mundo. Ahora me imagino hace pues ya casi más de medio siglo, 500 años, medio milenio. Entonces sí me pongo a pensar cómo era toda esa hermosura, y ellos pues se quisieron aprovechar. Nuño de Guzmán, y pues mató al rey Taría Curi, al rey Calzónsin, que era Tangansúan II. De hecho hay un monumento aquí en la ciudad de Pátzcuaro, en la circunvalación de Tangansúan ahora. A raíz de esto, ¿por qué les hablamos de toda esta historia? Porque precisamente a raíz de ese acontecimiento importante de ese asesinato, el rey Carlos V o emperador Carlos V en España da la orden de que Vasco de Quiroga se mueva a lo que es la región de Michoacán. ¿Qué nos puedes comentar a eso de ese movimiento que tuvo lugar aquí Vasco de Quiroga? Cuando vino Vasco de Quiroga a lo que le llamaron la Nueva España, vino como oidor, ¿así se le llamaba? Oidor, que era como un conciliador, era una persona que estaba en medio para poder mejorar las cosas y llevar pues la fiesta en paz. Entonces, era como un delegado, ¿no? Un delegado en donde viene a conciliar, a poner orden al lugar, porque por ejemplo en cuestión de los impuestos, en cuestión de recaudación, incluso el darle las casas que había en la ciudad a familias de españoles, y también obviamente pues ya habían pasado de 1492 a 1436 aproximadamente 1536 que estuvo aquí Vasco de Quiroga. Ya habían pasado pues ya algunos años, casi medio siglo. Entonces cuando viene Vasco de Quiroga, viene acompañado ya con personas que hablaban los dialectos o las lenguas purépechas. Venía con intérpretes ya.
efectivamente. Fue mucho más fácil hacer su labor de oidor, de conciliador, porque con el asesinato, que básicamente fue un asesinato de Tanganzuán II, pues Nuño de Guzmán no podía tener el control, era muy difícil recaudar impuestos con toda la gente de la región. Entonces decidieron mandar a Vasco de Quiroga de la Ciudad de México aquí a la ciudad de Pátzcuaro, o en aquel entonces a Tzintzuntzan, básicamente, que era donde estaba El obispado. más que el obispado, donde estaba instalado el imperio purépecha en esa época. Entonces decidieron mandarlo porque tenían la necesidad de una persona que conciliara, que trajera la paz, que pudiera hacer las cosas o pudiera llevar una transición de forma, entre comillas, pacífica. Entonces esa era la labor de Vasco de Quiroga. En el tiempo que él estuvo en Michoacán, realmente tuvo una gran visión. Él fue un humanista, fue un licenciado en Derecho Canónico, sí. Entonces eso hizo que él pudiera acercarse de una mejor manera o de una forma más tranquila a los indígenas, a los purépechas. Y al acercarse a ellos, él decía que era mejor hacer la conversión de manera individual. Y para hacer la conversión de manera individual, pues era importante acercarse de manera personal a ellos, y aparte de acercarse de manera personal, hablar su mismo idioma, entenderse. Entonces él, para entenderse, pues tuvo la iniciativa o tuvo la visión de enseñar a cada lugar de aquí de Michoacán, de los que están en la ribera del lago. Cuentas las leyendas que él incluso se iba a mezclar entre ellos, o sea, se iba a los cerros. ¿Te imaginas? En aquel tiempo no había caminos, no había calles, quizás iban por propio pie, otros en caballo, en carreta, y entonces él andaba en toda la región, e incluso se llegó a ganar el título por los propios indígenas, el título de Tata. De Tata, que es un título muy importante, es como un papá, como un abuelo, como el líder. Pero es como un papá cariñoso y amoroso, no es como un papá regañón ni pues feo, ¿no? O sea, no sé decir la palabra, o no quiero decirla porque se ve muy feo. Entonces era reconocido precisamente por eso, el Tata Vasco, que también su principal función aquí en la región fue la fundación de hospitales, pero no son los hospitales que conocemos ahora. Eran los hospitales para precisamente poder hacer la transición, o sea, hacer que las personas o los indígenas, los purépechas, pudieran convertirse a la religión católica, pero de una manera más amistosa. Entonces eran los famosos hospitales, pero eran hospitales en los que iban las personas para aprender. Entonces había gente que iba de paso, como eran nómadas, y querían hacer que fueran sedentarios, y para lograr que fueran sedentarios tenían que enseñarles algo, que tenían que darles una idea de los beneficios que podían tener al ser sedentarios. Entonces, al llegar a los hospitales, que no eran tal cual hospitales, eran como centros de estudio, de educación. Entonces ahí les enseñaban los diferentes oficios que hay aquí en la ribera, en música, Michoacán. Había música, artesanías, había lo que era pasta de caña, las imágenes con pasta de caña, Santa Clara también, el cobre, el tejido con chuspata, los telares, el laminado en las lacas, el laminado de cobre. Les enseñó a labrar la cantera, o especializarse en el labrado de cantera, en el labrado La verdad que nosotros estamos aquí en Pátzcuaro viviendo gracias, aunque no lo creamos o que no lo podamos entender, gracias a Vasco de Quiroga. La cultura que existe ahorita, hoy en día, nosotros que la habitamos, yo que nací aquí, es gracias a Vasco de Quiroga. Tenemos esta plaza que
Se creó también en los años de 1540, 1550, precisamente para hacer el tianguis, que era el trueque o los intercambios de bienes que todos los pueblos indígenas tenían. Aquí traían sus artesanías, sus frutas, sus cosechas a comerciar. Por ahí escuché alguna leyenda, porque realmente no he visto en un escrito así como tal que también lo usaban como hipódromo, no tal como un hipódromo con gradas y etcétera, sino que también pues había pues carreras de caballos. Y pues sí, yo lo creo, porque la plaza sí está suficientemente grande como para tener ese tipo de actividades de esa época. Esta plaza es una de las más grandes de todo el mundo, y comentábamos que como característica principal no está cerca de una iglesia. No es que no esté cerca, más bien de aquí de la plaza hay muchísimas iglesias, pero más bien dentro de la plaza no hay una iglesia. No hay una iglesia como en otros lugares. Ajá, por ejemplo, en Siragüen, la plaza principal tiene su iglesia. Santa Clara lo mismo, Morelia no se diga. Entonces, esta es una de las diferencias, que hay una característica que es que no hay una iglesia dentro de la plaza. También podemos observar aquí, ahorita podemos caminar un ratito más, nada más que bueno, ahorita estamos haciendo también una prueba del selfie stick, que me trae loco porque cada movimiento no lo domino. Sin embargo, tenemos las salidas. Por ejemplo, aquí enfrente de nosotros, a mano izquierda, tenemos la calle que se llama Ponce de León, y la calle Ponce de León nos lleva a lo que es el Estribo Grande, al Libramiento y el Estribo Grande. El Estribo también tiene una vista maravillosa, en donde se observan la zona montañosa y la zona lacustre del lago de Pátzcuaro, y lo que es Canicho y sus otras respectivas islas. A nuestra derecha está la calle de Benito Mendoza Ibarra. Ibarra tiene pues comercio y también nos lleva al Libramiento, y la calle Benito Mendoza, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a la Plaza Gertrudis Bocanegra y al Mercado Municipal, que ahorita básicamente están los dos en un mismo sitio porque están en reconstrucción. Es correcto. Aquí en la parte de atrás, del lado derecho de nosotros, tenemos Ahumada. Tenemos Ahumada, ¿de qué lado? Tenemos la calle de Ahumada, y hacia arriba tenemos la cuesta Vasco de Quiroga. La calle de Ahumada nos lleva a lo que es el monumento a Tangamandapio, que les comentábamos hace un momento. Y un poquito antes, Siete Esquinas. Y la Cuesta de la Paz nos lleva al primer seminario o escuela que hubo aquí en Pátzcuaro, que es el Colegio de San Nicolás, y nos lleva ahí enfrente de está el museo. Aquí del lado de enfrente, de aquel lado, tenemos otra calle que se llama Doctor Cos. Esa calle de Doctor Cos nos lleva a la Casa de los 11 Patios, que era antes un convento, y ya ahorita es un lugar de comercio, y también por ahí podemos acceder a otro mirador, en donde se puede ver en ese mirador lo que es la ciudad. Todos los tejados, toda la arquitectura de la colonia que todavía prevalece aquí en la ciudad. Entonces, pues es un lugar maravilloso para el cual pueden visitar, pero sobre todo nuestra intención principal de estarles mostrando lo que es la Plaza Vasco de Quiroga, aparte de todos los 500 años de historia que ya tiene la ciudad. Nosotros, recuerden que nuestra página es Sergio López Inmuebles, y nos dedicamos precisamente a la venta de bienes inmuebles, pero también estos bienes inmuebles tienen 500 años de historia, los cuales pues nosotros estamos involucrados. Yo me acuerdo que también en la época de la Revolución, yo tenía una vecina que se llamaba Domitila, con rasgos 100% indígenas, y esta señora me comentaba que en el tiempo de la Revolución aquí hubo un personaje muy característico que se llamaba Inés Chávez. Inés Chávez García estaba pues bajito de estatura, digamos que 1,50 m. Yo estoy chiquita, estaba más chiquito que yo. Entonces, así de lo chiquito que tenía, lo tenía de picoso, o sea, era muy canijo. Me comentaba la señora Domitila que a ella la llegaron a esconder varias veces en las letrinas para que no se la llevara o que no abusaran de ella. Entonces, aquí en la historia, en los documentos históricos de la ciudad, sí existe esa parte donde ese personaje es mencionado, que era pues un delincuente y que pues se aprovechaba de la situación para poder cometer sus fechorías.
y es parte de la historia que a mí me tocó escuchar de alguien personalmente, de alguien que vivió ese acontecimiento. Entonces sí es importante conocer la historia de donde estamos, ¿verdad? Sí, es importante conocer la historia del lugar en donde estamos, del lugar en donde les estamos ofreciendo para vivir. Ahorita regresamos con un poquito más de historia. Les vamos a mostrar también lo que son las zonas turísticas, lugares para estar, qué es lo que ofrece esta Plaza Vasco de Quiroga y qué eventos tiene el año. Nos vemos al rato.